A esta hora, en Madrigal FM, presentamos Una Nueva Conversación, un programa con información de contenido y cultura. Además, recordaremos los mejores éxitos de los años 70 y 80. Una Nueva Conversación, junto a Diego González, a través de Madrigal FM. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Saludarles en este día viernes 11 de abril del año 2014. Estamos dando inicio a la edición 198 de nuestro programa Una Nueva Conversación. Como siempre, muy contentos y dando inicio a este nuevo programa. Estimados amigos, el día domingo que viene, la Iglesia Católica a nivel mundial comienza una semana, si no la más importante, una de las más importantes para ella, como es el Domingo de Ramos. Y con eso se da inicio a lo que es la Semana Santa. Y en ese contexto es que nosotros, y además por peticiones de algunos auditores y de nuestros también visitantes de Facebook, hace tiempo que nos pedían que conversáramos, que recordáramos a un gran personaje que tuvo Nancagua por muchos años. Y él fue una persona que estuvo participando en distintas áreas, y es por eso que hoy día hemos recopilado información. Hemos pedido también a una persona que estuvo muy cerca de él que nos acompañe para hablar de el padre Daniel Iturriaga Croft. Así es que vamos a estar recordando al padre Daniel, que muchos ciertamente recordamos en nuestra infancia, en nuestra primera comunión, en la confirmación y en muchos otros eventos. Para eso yo quiero comentarles que estoy con don Víctor Silva Fuentes, quien el año 82 hizo la biografía de don Daniel Iturriaga, y es un activo participante también de nuestra parroquia de Nuestra Señora de la Merced. ¿Cómo está, don Víctor? Gusto saludarle. Bien, buenas noches. ¿Con frío? A usted y a los audios escucha. ¿Cómo está? ¿Con frío o estamos bien? ¿Estamos bien? Ya. Don Víctor, bueno, comenzar en forma inmediata en función y en honor del tiempo. ¿Cómo le surge la idea de hacerle la biografía al padre Daniel? La biografía nace porque el padre Daniel cumplía un año más de vida sacerdotal. Uh-huh. Cumplía, si no mal me recuerdo... Eso fue para las bodas de oro, si no me equivoco, de cuando cumplía los 50 años de vida sacerdotal. Claro. Y ahí entonces a usted sí. se le pide, o usted, digamos, nace como iniciativa propia. No, había un grupo de personas que estábamos manejando ya y ahí nació la curiosidad de hacer esta historia de él, sacerdotal más que nada. Y partimos por lo más cercano que teníamos, que era en Curicó, la familia. Ya ustedes fueron a recopilar información. Me fui a recabar información con las tías, que eran uña y mugre, decía el padre. Y ellos nos contaron todo lo que aparece después en las bodas de oro del padre Daniel. Entonces usted fue a Curicó y conversa con las tías. ¿Y cómo eran las tías? Las tías, unas mujeres muy simpáticas, muy adoradoras del padre Daniel. Tenían más o menos la misma edad, Ajá. Y eran yunta. Y bueno, y él, cuando era seminarista, iba a la casa de los abuelos con sus tías, y hay una anécdota que es muy bonita. Sí, claro. Iban a bañarse al río en Curicó, y tenían que atravesar por unos campos llenos de choclos, de maíz, choclos. Claro. Y bueno, en ese tiempo los seminaristas usaban la sotana. Ajá. De cuando entraban a la base ya estaban con sotana. Era como eran todos requisitos, ellos todos andaban con sotana. Y bueno, se bañaron y venían de vuelta, y el padre Daniel no tuvo nada mejor cosa que meterse a donde estaban los choclos, pescó su sotana
y empezó a echarle choclo. Y se fueron a la casa de la... A hacer su humita. A hacer su humita. ¿Y él contaba esto o lo contaban las tías, digamos? Lo contaban las tías y después Ya. lo rectificaba. Lo rectificó que era así Ya. en la misa, porque esto Claro. se leyó en la misa De aniversario. de aniversario de él, y Ya. le dijo que era cierto. Y Una travesura, en Una el travesura de niño. Claro. Don Víctor, vamos a los orígenes de don Daniel Iturriaga. ¿De dónde es originario él? ¿Y en qué año más o menos, o sea, no más o menos en qué año nace? Yo veo que tiene la bibliografía acá en esta primera parte, tiene ya la información. En el año 1909 nace don... Ya, ¿y él de dónde? Es una familia bien grande, ¿ah? Es una familia grande. Los padres vivían en Santiago. Ujú. Y... Don Juan José Iturriaga y la Vaca y doña Felicia Croft González. Correcto. Ok. Y fueron 9 hermanos. Sí. Correcto. 4 mujeres, ellos y Sergio... fueron 9 hombres, claro. y 4 mujeres. Ellos son Sergio Rolando, Luis Humberto, María Filomena, Felicia, Pedro Lautaro, Norma de la Cruz, Sara, Mario, Claro. además Joaquín Jerónimo, Juan Pedro, Rolando y Nivaldo. Estos últimos ya fallecidos. Claro, en ese tiempo cuando se hizo la bibliografía. Don Víctor y los padres, Su digamos. padre, don Juan José, era tesorero municipal de la localidad de Peumo. Ujú. Y su madre, doña Felicia, era directora de la Escuela Superior de Niñas de Peumo también. Ok, o sea, su tierra natal es Peumo. Peumo. Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Pública de Peumo. Ujú. Y en el hogar paterno desarrollándose en forma normal, alegre y travieso como todos los niños de su edad. Hay en este relato, don Víctor, en la última parte hay un relato que habla sobre la Santísima Virgen, que tiene un acercamiento que le cuentan los padres de él. Cuéntanos un poquito de eso. En la casa existía una imagen de la Virgen María. El pequeño Daniel llegaba gateando frente a la imagen, se arrodillaba y juntaba sus manos en señal de oración, desprendiéndose de este comentario su gran afición por la religión que ya presentaba el niño Óscar Daniel. Óscar Daniel, exactamente, Óscar Daniel Iturriaga Croft. Entonces ya desde muy pequeño guagua, de empieza niñito, a sentir bueno, dice que cuando estaba gateando. Ya, don Víctor, y después, bueno, lógicamente que en el hogar en estos tiempos, 1909, una familia, me imagino, tradicionalista y con una férrea fe católica, ¿no? Ciertamente le fueron inculcando los valores y eso también le fue ayudando en lo que es la vocación a don Daniel, ¿verdad? Daniel, sí. Don Víctor, y cuéntenos un poco ahora en el párrafo donde dice cómo empiezan ya sus estudios en la escuela... En la escuela apostólica. Claro, de eso. Cumplió sus primeros 3 años de humanidades y el año 1924 ingresó al seminario de Santiago, llegando a cuarto de humanidades. Claro. Este curso tuvo 20 alumnos, de los cuales 10 de ellos llegarían a ordenarse sacerdotes, Exacto. cuyo privilegiado y bendecido por Dios, ya que escogió a la mitad de los alumnos para ungirlo. Claro, o sea, de esos 20 alumnos que llegaron a La cumplir mitad. cuarto humanidades, la mitad fueron Sí. sacerdotes. En ese tiempo se daba con mucha... Ahora cuesta mucho que salga un sacerdote. Claro, si nos vamos al seminario de Rancagua, habrán 10, con suerte. Con suerte. Claro. Y en ese tiempo, los de los 20 que entran, 10 ya se alcanzan a hacer, o sea, se hacen sacerdotes. Don Víctor, hay una etapa ahí, bueno, del estudio, ¿no?, de don Daniel. Como todo estudiante tenía algunas falencias. Pasemos a la siguiente página. Claro, aquí usted redacta en las vacaciones de verano, cuando gustaba viajar al lugar donde nació. Sí. Viluco, en la comuna de Teno, provincia de Curicó. Ahí vivía la abuelita, y a quien adoraba mucho él, y vivían sus tías Balbina Mercedes y Raquel. Y eran un poco mayor que él, y claro, sentían una excelente amistad y afecto. Y era muy compinche. Y allí es donde se genera esta anécdota de los choclos. Y esto me imagino que siempre el padre Daniel lo contaba. Lo contaba, y que se reía siempre que lo contaba. También dice acá, don Víctor, también era muy aficionado a jugar a las cartas, especialmente le gustaba el carga burrito. ¿Cómo era eso, ese juego, digamos? ¿O no lo recuerda? Yo no lo recuerdo, ya. La verdad, las cosas que no lo recuerdo. Ya, pero le gustaba, esa era como su entretención. Sí. Don Víctor,
Dentro de lo que leí, don Daniel, en la carga académica, digamos, que tenía en el seminario, lo que a él más le costó era la parte de música. Entonces, era como su falencia. Y siempre le Ya. era la falencia que tenía él. Y usted que estuvo, bueno, participando con él en el tiempo de cuando estuvo con nosotros acá, ¿cómo usted ve que él pudo suplir eso, o realmente no cantaba, o daba el inicio nada más, Daba el en inicio, cualquier tono? Sí, al inicio. Ya, Pero había un grupo de personas que eran muy entonados, como Miguelito Galvez, como claro. Que eran del coro Don Nacho polifónico, Montesino. Don Nacho Montesino, Ya. la hermana de Don Nacho Montesino. Entonces, había un coro más o menos formado. Claro. Hay otra anécdota, don Víctor, que tiene relación con, bueno, lógicamente vamos avanzando en sus estudios. Él se ordena sacerdote antes de la edad que se permitía, digámoslo así, en ese tiempo. ¿Cómo se sortea este problema? Porque ella estaba con los estudios cumplidos, sin embargo, él no puede ordenarse porque no tiene la edad reglamentaria, digámoslo así. Sí. Y pide la autorización al Papa Pío XI Ya. para ser ordenado sacerdote 1 año y 1 mes y 10 y 9 días antes de la edad reglamentaria. O sea, se ordenó de todas formas. De todas formas, por autorización del Papa. Ok. Pío XI, estamos hablando. ¿Y qué año es este? Abajo está en el segundo, en el siguiente. El 12 de marzo de 1932. Ya. El obispo don Rafael Lira ordenó de sacerdote al joven Daniel Iturriaga en la iglesia parroquial de Peumo, donde se encontraba haciendo su visita pastoral. Ciertamente que tiene que haber sido para la localidad de Peumo una fiesta muy bonita. Un concurso de fieles acudió a presenciar este acto tan solemne y conmovedor, que despertó mucho interés por ser un nuevo sacerdote originario de ese pueblo. Ok. El 3 de abril, mire, estamos sin querer, sin haber programado, fíjese en la página 4 de su biografía, en el segundo párrafo dice: días más tarde, siendo 3 de abril de 1932, canta su primera misa. Esto también lo hace en la parroquia de Peumo, comenzando así una larga vida de servicio en pro de su semejante y al servicio de Dios. Él, claro, él llega a nuestro pueblo con una avanzada experiencia, ya me imagino, no me imagino de hecho como sacerdote, pero de lo que usted recuerda, ¿realmente se refleja eso lo que menciona? Me refiero que una larga vida en pro de su semejante y al servicio de Dios, porque aquí estamos hablando de lo que él muestra, digamos, en su primera misa. Usted, como testigo del ministerio de don Daniel Iturriaga, ¿lo evidenció esto, de que fue muy preocupado de sus semejantes? Fue muy preocupado de los semejantes, porque él, si podía regalar la sotana, regalaba la sotana. Ajá. Era un hombre que no tenía grandes cosas, pero todo lo entregaba a la parroquia y a las personas que lo necesitaban. Y este aspecto de pronto que uno recuerda a don Víctor como niño duro, duro en el sentido como muy estricto, era solamente, parece, digamos, la careta, la faceta, ¿o no? Exactamente. Ya. ¿Él cómo era en términos...? Era muy cariñoso, bueno para el chiste. Ya. Y era abierto de mano y de corazón para todas las personas. Y humildad también. Muy humilde. Ajá. Como los sacerdotes antiguos. Claro. Y don Daniel, mientras fue párroco, porque fue párroco en Navidad, envió a varios niños al seminario. Ajá. Y dentro de ellos el pequeño Humberto Sepúlveda, el cual lo conocía bastante bien, ya que era muy amigo de la familia. Ajá. Es así como lo confesó por primera vez, también le dio su primera comunión, y un 23 de diciembre de 1935 fue su padrino de confirmación. Ahí está la relación. Sí. Y de ahí después el padre, digamos, hablamos de padre Humberto Sepúlveda porque él después se fue al seminario. Se fue al seminario y fue un muy buen sacerdote y claro, muy buen educador. Fue mi profesor en el seminario. Perfecto. Ya vamos en la primera media hora, don Víctor, vámonos a ya cuando el padre, porque hace un recorrido bastante largo, se fija, está en Rancagua, está en Chimbarongo,
está en Peumo también, se fija en Placilla, en San Fernando, y el 17 de febrero de 1948... el nombrado párroco de Cunaco. Exactamente. Empecemos de ahí. En Cunaco, ¿qué antecedentes pudo recabar en ese tiempo don Daniel Iturriaga? Aquí veo que dice que se preocupa de sobremanera por los campesinos. De los campesinos. Ya. Se distingue en su calidad de educador, preocupándose siempre de que en los colegios se enseñe religión. Ah, ok. Dedicándose por entero a los colegios de Cunaco y escuela parroquial de Nancagua. Okay. También fundó una escuela en Quinahue. Me hizo clase a mí también en la escuela. La escuela parroquial. Escuela parroquial. ¿Y como profesor cómo era el padre Daniel? Era estricto, Ya. pero todo lo hacía como con maldad. Ya. Le gustaba el chiste, le gustaba que la gente aprendiera, pero que lo tuviera siempre en armonía. En armonía, perfecto. O sea, ahí ya se nos está acercando a Nancagua, porque está, claro, en Cunaco patrocinó una población cediendo terreno y agua potable, fíjese, sí. Es lo que leía también en su biografía, y eso la verdad que habla de su preocupación por el prójimo. Dice, estando en Cunaco patrocina una población cediendo de la parroquia 3/4 de cuadra para que muchas familias sin casa tengan un sitio digno donde vivir. Además interviene directamente en la instalación de agua potable para la población de Cunaco. Gran adelante para ese pequeño lugar, en ese tiempo. En ese tiempo. O sea, siempre preocupado. Bueno, y después cuando llega a Nancagua también hizo varias cosas, muy preocupado de la comunidad. Ya. Cuando llega a Nancagua el año 1968. El nombrado párroco de Nancagua, llegando a hacerse cargo en reemplazo de Monseñor Arturo Cornejo Amat. Claro, estaba con problemas de salud, entiendo. De salud, y ya él de ahí se fue a Santiago y volvió después aquí con sus restos mortales. Ah, ya, claro. Y ahí don Daniel, 1968, llega a nuestra parroquia. Sí. Durante los primeros meses debe afrontar una serie de contratiempos, los cuales sortea sin dificultad, debido a una gran calidad humana. Durante este tiempo se ve en la obligación de residir en Cunaco, claro, lo que implica gran sacrificio por cuanto tiene que viajar todos los días, no importando las inclemencias del tiempo. Esto se puede mirar la parte de la obligación de residir en Cunaco, porque don Daniel Iturriaga era muy ordenado él, pero vivió con una gente que después no quería salir de la parroquia. Ah, ya. Y por eso que tenía que, después que murió don Arturo Cornejo, esa gente no quería salir. Ah, no quería, o sea, fue un problema, sí, no menor. Entonces, y por él tuvo que ir a dormir a Cunaco. Bueno, eso habla también de su espíritu de humildad, en el sentido de no generar no generar conflicto y de afrontar sin problema esta situación. Esta situación. Yeah. Por eso le digo que era muy humilde y él se adaptaba a todo. Estimados amigos, estamos recordando a don Daniel Iturriaga, cura párroco de los antiguos, de aquellos años. Estamos con don Víctor Silva, quien hizo su biografía en el año 1982. Seguimos con él luego estos cortos comerciales. 20:31, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con don Víctor Silva sobre lo que fue la gran estadía, el gran tiempo que estuvo el padre Daniel Iturriaga Croft en nuestra comuna como párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Don Víctor, vamos ya en honor del tiempo a algunas de las obras que el padre Daniel fue dejando. Por ejemplo, hablemos de el año 1979, el desayuno que se generaba a los niños. Sí, en ese año se eligió don Daniel por unanimidad consejero del Consejo Presbiteral. En Nancagua sobresale por ser el único punto de unión de todos los nancagüinos, siendo considerado como una persona que se preocupa por el bienestar de los más necesitados. Aún permanece vivo el recuerdo de los inviernos pasados, que han sido crudos y rigurosos, y desde la parroquia salía el llamado de alerta para ir en ayuda de los más desposeídos económicamente. También es de la parroquia la clarinada de alerta para ir en ayuda de tantos menores sin recursos, que en tiempos de vacaciones poco o nada tienen que comer. Es así
como durante el periodo de vacaciones escolares, la parroquia, con la colaboración de los laicos, otorga desayuno a más de 100 niños. Es también bajo el alero de la parroquia que se funda el coro polifónico en Ancagua, el cual a la fecha, en ese tiempo, claro. sigue dando prestigio a Ancagua. Don Daniel da gran respaldo a dicho coro e insta a seguir trabajando por la música. En ese sentido, don Víctor, va a hacer un alcance, y aparte de dar de ser que el coro se forme al alero de la parroquia, cuando entrevistamos a don Guillermo Burgos, acá el primer director del coro polifónico, don Guillermo Burgos me decía que él estaba en el Liceo Santa Cruz, y a quien vio llegar era a un sacerdote, que era el padre Daniel, con don Hernán Montesinos. Ellos dos fueron a conversar con don Guillermo para ver la posibilidad, y con don Miguel Galvez, si no me equivoco, para ver la posibilidad de que se pudiera formar un coro aquí en Ancagua. También preocupado por esa parte, don Daniel. Sí, bueno, yo en esa vez también andaba con ellos. Ah, también, ya. Sí. Perfecto. O sea, hemos conseguido un vehículo y fuimos en vehículo a Santa Cruz de noche. Claro. Y el padre no, o sea, don Guillermo Burgos me decía que él, la verdad que no conocía a ninguno de los que usted andaba, porque obviamente no lo había visto. Y bueno, imagínese, él me decía después formó, con el padre formamos una amistad que duró muchos años, y con algunos de los integrantes de coro también fue muy cercano. O sea, también se generaba a partir de su participación amistad, en el fondo, gracias al padre. Sí. Bueno, lindo pasaje, y eso gracias también al padre Daniel. Sigamos con alguna otra de las obras del padre Daniel aquí en nuestro pueblo de Nancagua. La Sociedad de San Vicente de Paul, que funda don Daniel, también nace bajo el amparo de la parroquia. Digna sociedad, es de bien común. De esta forma se va en ayuda de los ancianos y de las personas de escasos recursos. Se da impulso a la catequesis, no solo en Nancagua, sino también en todos los sectores de la parroquia, demandando para ello gran esfuerzo y tiempo. También da el punto de partida al grupo de laicos, quienes trabajan codo a codo con el párroco en todas las actividades de la parroquia, de tal forma que se inicia la campaña para hermosear y darle el rostro más agradable al templo parroquial. Don Víctor, hasta ahí, antes de esto, todas las actividades, apostólicas, eran solamente hechas por él, como sacerdote. Hecha por él. Todo lo tenía que hacer. Entonces, él abre, y qué visionario, porque hoy día todas las parroquias en todo el mundo y en todas partes, en todo Chile, en todo el mundo, se hacen ayudar por el mundo laico, ciertamente. Así es. Hay un acercamiento. Y él, ¿cómo invita a ustedes, les dice, les cuenta este proyecto? Bueno, él siempre estaba atrayendo gente para que lo asesoraran en algunas cosas, lo apoyaran. Es lo mismo que se hace hasta hoy día, porque todos andamos buscando personas que quieran participar y de buena voluntad. Yo lo destaco porque para el tiempo en el que estamos hablando, años 70, 80, no debe haber sido fácil en el fondo, de que mucha gente aceptara que los laicos también estuvieran participando, codo a codo con el sacerdote. Sí, era no muy bien visto al principio, los primeros meses, pero después la gente se acostumbró y empezó a ir más gente a participar del grupo laico. Del grupo laico. Se da el impulso a la catequesis. Obviamente que eso es sin duda uno de los grandes herencias que deja el padre Daniel. ¿Cómo eran las bancas de la iglesia en ese tiempo cuando él recibe la parroquia? Eran yo creo que de siglos anteriores, porque ya uno se subía a la pisadera y algunas se quebraban. Claro. Se movía mucho cuando había mucha gente. Claro. Sí, pero porque cuando estaba don Arturo Cornejo, ya era muy anciano y ya no tenía no podía arrastrar gente joven. Exacto. Y se fue deteriorando. Pero la comunidad de Nancagua también se puso con las bandas. Y ahí también con obra de él, sí, se mejoran lo que es las bancas para el... Fue nombrado... él lo que hace también entrega a la ilustre municipalidad lo que es la plaza. Sí. Mire, no quiero que se me pase un detalle muy grande.
aquí en todo esto que hemos visto tiene mucho que ver en don Mario Donoso Chagoya. Ya. Porque él nos aglutinó a varias personas y íbamos a Santa Cruz a formación, íbamos a otros lados, a nosotros después a capacitar a otras personas. Claro. Y era un grupo que estaba don Miguel Galvez, estaba don Nacho Montesino, estaba Oscar Durán. Bueno, claro. Pero éramos como 6, 7 personas. Y así fueron formando este equipo. Sí. Don Daniel Iturriaga, don Víctor también tuvo una relación muy estrecha con el Liceo Juan Pablo II. Él es el que se... ¿Él es el fundador? Fundador del... ¿Y cómo nace esa inquietud del padre? También usted la describe en la página número 10, claro, en el segundo párrafo dice: su misión de educador ha sido incansable. En el párrafo 10, claro. Muchas escuelas, y hoy Nancagua cuenta con un liceo gracias al sentido visionario que ha tenido don Daniel. Al poco tiempo de haber llegado a vivir a Nancagua, se dio cuenta de la necesidad de que Nancagua contara con un establecimiento de enseñanza media, ya que él veía a los niños en las mañanas cuando los micros no lo podían transportar a los ciudadanos de San Fernando o Santa Cruz, a las ciudades de San Fernando o Santa Cruz, y tenían que quedarse sin asistir a clase, además de los sacrificios por las inclemencias del tiempo que los jóvenes estudiantes tenían que soportar. O sea, él fue visionario en ese sentido y comenzó con la formación del liceo. Con la formación. Se preocupa de crear el grupo de Quasimodo. Hábleme un poco de eso, don Víctor. ¿Qué era el Quasimodo? Porque eso ya no existe. Ya no se por lo menos aquí no, pero todavía se están haciendo en algunas localidades cerca de Santiago. Ya. ¿Y en qué consistía la fiesta de Quasimodo? Yo recuerdo haber participado en alguna fiesta de Quasimodo y eran bastante, sí, entretenidos, lo pasaba bien porque se recorrían los sectores. Cuéntenos un poquito de eso, en qué consistía, don Víctor. Bueno, don Daniel se preocupa de crear el grupo de Quasimodo como una manera de servir a Dios y conservar una de las más ricas tradiciones de los campos chilenos. Eso, cuando el sacerdote sale a dar comuniones, entonces hacían un carrito, parían con caballo, lo adornaban, subía el sacerdote con la patena y las hostias, y iba visitando las familias o los enfermos que le había confesado con anterioridad, y a ellos les daba la comunión. Y lo acompañaban los clubes de guaso y todas las personas con ornamentos, con cosas bonitas. Era muy festivo. Muy festivo, claro. Muy festivo. Y se terminaba con una misa en el templo. En el templo. ¿Y esto cuándo se hacía, don Víctor? Se hacía después de Semana Santa, después ¿cierto? Después de Semana Santa. Ya. El día domingo después de Semana Santa. Al domingo siguiente de Resurrección. Sí. Linda tradición, yo recuerdo haber participado y se recorría todos los sectores. Se hacía la vuelta completa por Puquillá. Incluso se iba a Yaquil. A Yaquil, claro. Y ahí maravillosa experiencia, me imagino. Sí, y también a veces la escuela tenían banda y también las bandas, la parte del centro con las bandas, y hasta que ellos salían a recorrer ya los... O sea, daban el puntapié de inicio, digamos, la salida sí, a la... Entonces era más festivo todavía. Claro. Eso también lo mantuvo él hasta que pudo. Que se fue. Claro. Bueno, después llegaron otros sacerdotes y le hicieron también unos pocos años, pero después aquí en la zona ya esto desapareció. Otra de las obras también de corte apostólica del padre Daniel fue la peregrinación que hacía de la Virgen de la Merced. Sí. Eso se hacía también de la misma manera. Sí. O sea, me refiero que la Santísima Virgen visitaba los sectores. Visitaba los sectores y llegaba el día 24 de septiembre y se terminaba con una misa. Pero eso venía ya más de antes también. Ya. Se recorría con la Virgen en los lugares, porque antes se iba
donde están las viñas ahora, cerca de... Apalta. En Apalta, porque Apalta correspondía a la parroquia de Nancagua. Claro. Se recorría todo lo que es Cunaco, el Cardal, Claro. se hacía por todas las partes de donde era de la comunidad. Mire, don Víctor, aquí dentro de lo que pudimos recabar también, aparte de su valioso aporte, como es la biografía del padre Daniel hasta el año 1982, nos pudimos contactar con alguien que estuvo con él a partir de ese año, de 1982. Yo voy a leer algunos textos y me gustaría que los fuéramos comentando porque también es tiempo con el que usted compartió con el padre Daniel. Yo estoy hablando de Héctor Hernán Cornejo Palma. Él fue una persona, un joven que vivió muchos años con él y que muchos deben recordar aquí en Nancagua, y yo personalmente lo recuerdo con mucho cariño. Él está en este momento en la capital, está ejerciendo, se fija, tiene su familia, tiene su hija, está muy contento, y cuando le pedí que me mandara algunos datos del padre Daniel, ciertamente que lo primero dice: es un hombre santo de Dios, amante de la Eucaristía, sabio, protector de almas. Aquí él ya empieza a relatar cómo llega a vivir con el padre Daniel. Dice: llegué a vivir con él en la parroquia de Nancagua en el mes de noviembre del año 1982. Es curioso porque es justo cuando usted hace la biografía del padre Daniel, de los 50 años. En ese tiempo vivía en el sector de La Calvina, estudiaba en el naciente Liceo Juan Pablo II, que estaba ubicado atrás de la parroquia, lo que es hoy día la ferretería. La ferretería, claro. Y la casa mía y todas las casas ya, es claro, del vecindario. Por un accidente jugando a la pelota, la inspectora, señorita Geria, dice, habló con el padre Daniel para ver la posibilidad de que me alojara por 2 semanas, ya que debía terminar mis estudios, era fin del año escolar. Él accedió a esto con mucho cariño y así empezó mi vida junto a él durante más de 10 años. El verano siguiente, enero de 1983, a punto de cumplir 14 años, sufrí la pérdida irreparable de mi madre. Me acuerdo que después de 2 semanas volví a Nancagua y tengo muy clara en mi mente sus palabras que marcaron el quedarme junto a él. Me acuerdo que me abrazó y me llevó a la huerta que había en el interior de la casa parroquial al fondo, donde está todavía hay algunas cosechas, ¿no hay? Y ahí me preguntó qué pensaba hacer. Y le respondí que me había quedado solo, que nada tenía. Él me miró y me dijo: no tengo nada más que ofrecerte que un techo, comida y cariño de hogar. Si quieres quedarte junto a nosotros, bienvenido serás como un hijo más para mí. Eso refleja lo que usted está mencionando de su personalidad. Sí. Una persona muy humilde, que se solidario. En la situación del otro. Él lo define como 2 personas. Una persona divina, y dice, dedicado a su ministerio, como usted lo ha descrito muy bien, donde habla de el ingreso al seminario, el esfuerzo que él hace para trasladarse a los sectores, porque muchas veces son las 5 de la mañana y él tiene que salir caminando para llegar a Cunaco, como usted mencionó, una vez ya viviendo acá, para realizar la primera Eucaristía del día. Él parece que nunca se hacía problema por nada. No se hacía problema. Ya, bien resuelto, con mucha confianza. Sí, fe más que confianza, yo obvio, creo que sí. como hombre de fe. Habla de la fiesta de Quasimodo, Héctor Hernán acá, lo que usted estaba comentando, dice, se organizaba con la participación de la gente de Nancagua y muchos que venían de afuera, adornando sus calles, pasajes, portales, carruajes que lo llevaban a él y al Santísimo Sacramento, para terminar al mediodía en una misa campaña en la afuera de la parroquia. Muchas anécdotas que se viene a la memoria, cambios de último minuto en el recorrido. Claro. Y eso yo creo que en función del tiempo. Sí. Pero también momentos difíciles, como cuando venía de vuelta de San Gregorio por la carretera y pasa el tren, y como homenaje el conductor hace sonar en su silbato, lo que produjo que se espantaran los caballos del carruaje, iniciando una carrera desenfrenada del carro durante sus buenos metros, y gracias a la pericia de Osvaldo León, hijo, quien se puso adelante del carro con el taxi de su papá que iba manejando, logra aminorar y detener la carreta de los pingos y pudieron evitar la tragedia.
¿Lo recuerda eso usted a mí? Yo lo recuerdo, pero yo no participé en Ya, ese... pero lógicamente está dentro Sí, de de la historia. Sí. Dicen quienes iban en la caravana que solo se escuchaba por los parlantes la voz de don Daniel que decía: Jesucito mío, ahora sí que nos... La verdad es que no puedo describir lo que es. Nos saquemos la cresta los dos juntos, decía. Habría que preguntarle a Juan Briceño, dice más antecedentes de esto. Que también parece que iba son, bueno, anécdotas que las tomaba él como Sí. cosas lindas de la vida. Hablan también acá, Héctor Hernández, de la salida de la Virgen a las Mercedes, de don Víctor. Dice: salía la imagen patronal cada año el 15 de agosto hasta el 24 de septiembre, recorriendo todos los sectores. Y estaba un par de días y se coordinaba para que volviera el 24. Sí, Ya. se iban entregando las comunidades uno a otro la imagen. La imagen. Dos anécdotas recuerda Héctor Hernández de estas visitas. Recuerdo que íbamos de noche cantando, rezando entre el cóndor de Apalta, con la imagen en su traslado al otro Apalta, del medio, él no recuerda. Y de pronto se roncea el coloso en el badén del costado del camino, ladeándose la imagen que estuvo a punto de caer. Gran susto es lo que pasaron. Lo segundo, recuerdo que el padre Óscar Zúñiga, en el año 1988, le tocó iniciar este recorrido. Don Daniel estaba en cama enfermo. La zona de Colchagua había sido azotado por la salida del río Tinguiririca y se había llevado el puente en el que se cruzaba el sector de Apalta. Recuerdo que la única forma de cruzar el río torrentoso era en bote. Don Daniel, antes de salir con la imagen, nos llamó e indicó que si existía peligro de hacerlo, no lo hiciéramos, lo que significaba dejar a los sectores sin la visita de la imagen. Recuerdo que el padre Óscar Zúñiga no quiso dejar a esta gente que se había preparado para esta llegada sin la visita de la Santísima Virgen, así que nos subimos al bote con el padre Óscar. Alejandro, mi amigo del alma, marido de Aida Yáñez, Manuel Alejandro Rubio con su guitarra, y yo nos pusieron acostada la imagen de la Santísima Virgen en nuestras piernas y el botero inició su remaje río arriba para bajar por la corriente y cruzar el río ante la intervención divina y de fe que se vivió en un momento de intensidad. Recuerdo que rezamos con algo de temor, pero que con fe lo lograríamos. Emocionante fue ver a la orilla, estaba la gente, vehículos con luces alumbrando el río, y en la otra orilla también estaban esperándolos con la misma manera, con gritos de júbilo, vítores de fe. Y dice: olvidé decir que mientras esto sucedía la llovizna refrescaba nuestras caras. Pero cuando volvimos en la noche tarde a la parroquia nos esperaba don Daniel para saber qué había pasado, preocupado. Yo esperaba que el padre Óscar entrara al dormitorio de él y le dijera lo que habíamos hecho, pero me pegó un empujón y me metió a mí para decirlo. O sea, le tuvo que decir Héctor al padre. Pero ciertamente que el padre esto lo tomaba. Yo andaba en esa procesión, pero yo no atravesé el río. Claro, ustedes esperaron al otro lado, ya. O sea, fueron los digamos, atravesaron el río los que eran ultra necesarios, la guitarra, el sacerdote, y claro, ya. Porque era peligroso, venía mucha agua. 8 de diciembre, un encuentro maravilloso de fe. El Valle de Puquillay se engalanaba para recibir la bendición de la Madre Santísima, una peregrinación de fe y devoción también. Anécdotas: recordarás que muchas veces los acordes de sus voces glorificaron esta fiesta cantando en coro. Oscar Uvilla, Manuel González Rubio, tantos otros. Además está como anecdotario los porrazos que nos pegábamos varios bajando el cerro. En ese tiempo, don Víctor, con poca tecnología, digamos, automotriz, ¿cómo subían ustedes el santuario? A pulso nomás. ¿Los equipos o era más bien más rústico? O sea, me refiero más simple. Era más simple. Ya. Era o sea, simple. Un micrófono y una caja, no con toda la... No con todo. Ya. Pero lógicamente que la ceremoniosidad era exactamente la misma, la cantidad de gente. Y claro, no con las comodidades que tiene ahora el santuario, sino que era más difícil subirlo, era más peligroso y no tenía el amparo ese que tiene ahora, que fue gracias a nuestro párroco fallecido. Claro, el padre José Luis. No, padre José Luis Castro, claro. Bueno, sigue describiendo Héctor Hernán acá la representación del Vía Crucis, también se hacía. Y se hacía en las calles. Ajá. Y se ponían
con tinta, así como va corriendo Ah, sangre. claro. No, sí, era como en el cine. Claro, sí, porque aquí describe una anécdota, dice: recuerdo en una oportunidad fue tanta la emoción, fe y devoción mostrada en esta representación, que al finalizar con la crucifixión se apagan los focos para dar la penumbra digo, del Gólgota, y la gente se retira emocionada y acongojada al interior del templo Sí. para orar, Sí. que se olvidó bajar las luces a quienes estaban representados en ellas, los que se tomaron con seriedad su papel, hasta que alguien se percató de esto y le fue a decir que ya había terminado la... Sí. Claro. Se Bueno, hacía eso. Había un grupo de chiquillos muy buenos como para Jorge, participar, claro. eh, Jorge Ursúa. como Jorge Ursúa. Claro. Y aquí empieza a escribir ya las misas en las comunidades, el comedor abierto que usted mencionó. Dice: su emblemático aporte a la comunidad, el que funcionaba en el comedor parroquial y estaba destinado a cubrir las necesidades de las personas más necesitadas durante los meses del invierno, de mayo a agosto, algo que lo hacía sentir muy orgulloso de su pueblo, que cooperaba con entusiasmo, con víveres para hacer realidad esta entrega de un plato de comida diaria a muchos niños, como usted lo mencionaba también, ancianos, personas que necesitaban una muestra de fe. Da las gracias, lógicamente, al padre Daniel. Le gustaba ver esto, sentarse a ellos, servirse un plato de sopa, un plato de porotos en esos días lluviosos de invierno. Ciertamente manda bendiciones, abrazos y mucha gratitud a todas las personas que participaron y le cooperaron en este comedor abierto. Campañas: entrega de cajas de alimentos en Semana Santa, 18 de septiembre, 25 de diciembre. Entrega de alimentos, ropa y otro tipo de ayudas económicas cuando lo ameritaba, por catástrofes naturales especialmente. Sí, y en eso siempre fue muy cuidadoso, porque asistía inmediatamente a las personas que estaban en problemas. Y eso, fíjese que duró mucho tiempo. Yo recuerdo que uno pasaba por el centro y estaban la gente esperando ahí en el comedor. Y también otra anécdota del comedor, no anécdota, sino que otra, digamos, aporte del padre Daniel en función de las necesidades de sus feligreses, que el salón parroquial antiguamente era usado como bodega. Como bodega para guardar las papas. Exactamente. Entonces a él se le ocurre de despejarlo y dejarlo como salón parroquial, donde el coro polifónico ensayó un par de... Partimos ensayando. Partieron ensayando ahí. A ver, no, primero partimos ensayando donde está la ferretería. Ah, la ferretería 100, sí, claro. La ferretería 100, y después se cambiaron por allá. Y después la municipalidad. Y bueno, y también el salón parroquial sigue entregando servicios hasta el día de hoy, don Víctor. Habla del apostolado, ya estamos terminando ya, don Víctor. Formación de diácono, lo que usted mencionaba, misiones. Yo recuerdo perfectamente que venían misiones de Santiago, del colegio Saint George, venían seminaristas, y también venían algunos sacerdotes con un acento bastante extranjero. Inglés. Eso fue por mucho tiempo, yo recuerdo, don Víctor. Para el mes de María, recuerdo yo que venían estos sacerdotes a hacer misiones. También obra del padre Daniel. Claro. Don Víctor, para ir cerrando ya, quiero leer solamente digamos, la imagen humana que tiene de Héctor del padre, hombre maravilloso, padre querendón de sus hijos y de su entorno, dedicado con cariño a proteger a los que estaban a su lado. Jorge Luis, quien era como hijo para él, lo crió desde los 7 meses. Danielita, esa niña rubia que llevaba las muñecas al altar para cuidárselas y que desgraciadamente ya no está con nosotros. Eloísa, la señora Isabel, la mamá de ella, la tía Chabelita, a mismo Héctor, y lógicamente ellos recibieron enseñanzas de vida, apoyo incondicional cuando estaba bajoneado y muchas otras situaciones que atesoramos en nuestro corazón. Vamos terminando con lo que lea don Víctor, este es el discurso de despedida del padre Daniel en el año 1989. Estamos en la última parte de la despedida. Ajá. Don Daniel, esto que usted nos ha legado no morirá, sino muy por el contrario. Lo mantendremos y permanecerá a través del tiempo, por generaciones, ya que este es un compromiso que hoy prometemos hacerlo nuestro, como una forma de recordarlo siempre y tener vivos tus recuerdos de pastor y de hombre. Y ahí le cantamos el cura de mi pueblo, como una manera de expresar todo el cariño que le tenemos a algunas instituciones en Rancagua que aún no lo ha hecho. Quieren hacer la entrega de un presente que representa todo el sentir que usted se merece.
Con eso ustedes terminaron el discurso el año cuando él ya se va. Y bueno, Héctor también complementando lo que usted menciona, dice que la frase del padre Daniel era, cuando habían tiempo de aflicción, tranquilos, Dios provee. Así es. Don Víctor, quiero agradecerle que nos haya acompañado, agradecerle por esta visionaria biografía del padre Daniel, y ojalá que la guarde como un tesoro, nosotros también lo haremos. Micrófono abierto para terminar el programa, don Víctor. Es bastante gratificante hablar de personas que han hecho mucho por la comunidad y darle gracias a Dios porque nos dio un cura que se las puso, que compartió con la comunidad. Bueno, han venido también otros sacerdotes que le hemos sido muy agradecidos, como el padre José Luis Castro. Efectivamente. Estimados amigos, esto ha sido una nueva conversación. Soy Diego González Zúñiga y les espero el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana. Esto ha sido una nueva conversación a través de Madrigal FM. Nos reencontraremos el próximo viernes a las 20 horas para seguir compartiendo una nueva conversación con la música de los años 70 y 80 junto a la compañía de Diego González.